Bienvenidos a Crear, el canal para crear. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una lamparita que es una alpaca y viene con sus propios materiales. Esta la conseguí en la tienda Temu y la conseguí en promoción. Trae suficientes diamantes. Lo único aquí escaso es el pegante. Se me tocó en la elaboración conseguir más pegante. Como este proceso es bastante largo, pues chicos, yo les voy a dejar en cámara rápida todo el proceso. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a empezar en este momento por la parte de la carita. Este trabajo lo recomiendo bastante, sobre todo ahorita en época de vacaciones de los niños, porque es divertido y es bastante relajante empezar a realizar este tipo de trabajos. Me demoré alrededor de unos 3 días porque se me terminó el pegamento y tuve que conseguir nuevamente un pegamento más grande. El pegamento que viene es bastante poquito. Más tarde.
Una eternidad más tarde.
El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, mientras que voy terminando en este momento la alpaca, les voy a chismosear un poquitico lo que me pasó el día 2 de diciembre. Resulta que me fui a sacar del carro una cosmetiquera que había dejado el día anterior, o sea, eso fue un lunes. Y al salir del carro, porque estaba en la parte de atrás, al salir del carro me enredé con el cinturón del conductor y me caí. Al caerme, pues se me presentó un dolor en el brazo y resulta que me tocó irme para la clínica. En la clínica me dicen que tengo una fractura de la epífisis. Sí, epífisis superior del húmero. Tengo el brazo inmovilizado, mi mano derecha está inmovilizada, pero gracias a Dios no tengo fractura, porque cuando llegué a la clínica lo primero que me dijeron, me hicieron las placas y me dijeron que tocaba hacer cirugía. Ya cuando me hacen el traslado de clínica, en la clínica vuelven y hacen nuevamente el proceso, vuelven y hacen los exámenes y toman radiografías y me dicen que no hay necesidad de hacer cirugía porque el húmero se pudo encajar solito. Pero debo de tener un mes de incapacidad. Navidad en incapacidad. Terrible, les cuento. Pues he tratado de hacer poco a poco los videos y como manejo las dos manos, pues con la mano izquierda he tratado de trabajar todo este tiempo para no quedarme sin hacer nada, porque créanme que es bastante aburrido estarse uno sin hacer nada. Mis manos, o sea, lo que es mi mano, mi codo lo puedo mover perfectamente, pero la parte superior de lo que es el húmero, ahí sí duele. Y ahí les voy a dejar la fotico para que puedan ver el hematoma que tengo en este momento. Siendo hoy 12 de diciembre, o sea 10 días después, sin embargo el hematoma fue bastante. Bueno chicos, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado y los invito a que se suscriban a mi canal, denle un like y nos seguimos viendo en estos vlogmas de este año 2024. Bye.